Amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos a viernes por acá. Feliz viernes, amigos, feliz viernes. Me acabo de dar un baño porque la verdad he andado con unos días tan cabizbaja. No sé por qué, amigos, ando toda depresiva, las hormonas. No sé, se los juro que he estado así como que bien cabizbaja. Yo creo que es el clima el que me tiene así, amigos. Se los juro que ya muero porque llegue la primavera, porque salga el sol, por ver árboles con hojas, por ver florecitas en las calles. De verdad que sí hace falta, amigos. Y varios me dicen, ay, Ruti, yo quiero un poquito de frío, yo quiero un poquito de calorcito, amigos. Bueno, no calor, quiero sol, amigos. Quiero sol, quiero naturaleza. Me tiene un poquito ya el frío así como que de repente Y esta semana he tenido mil y un cosas que hacer, pero como me ha dado como el bajón, la verdad que no he hecho la gran cosa. Y por eso ahorita me di un baño, me arreglé, porque incluso en la semana ni ganas tenía yo de arreglarme. Ayer hice un YouNow con todos ustedes porque ayer andaba igual, amigos, andaba igual. Me levanto toda desganada, sin ganas de salir de mi cama, de no ver nada, de quedarme tapada bajo mi sábana. Porque aunque no lo crean, aunque yo siempre ando alegre y todo eso y trato de ser positiva todo el tiempo, pues obviamente vivir lejos de tu país sí hay momentos en que te afecta, ¿no? Aunque te hagas la fuerte y dices que no, te entran pues los momentos depresivos, ¿no? De que extrañas pues tu vida que llevabas antes, tu familia, todo, ¿no? Pero pues como yo digo siempre, ¿no? Yo elijo estar feliz o quedarme en mi casa deprimida, ¿no? Y hoy decidí ser feliz, así que me levanté con toda la energía. Y mi casa está hecha un caos, ya saben, por los niños, así que voy a limpiar, voy a desayunar. Hoy me voy a hacer una avena bien saludable. Vean, son los cambios que quiero hacer en mi vida. Ay, no es cierto. No, hace tiempo compré avena porque a Ryu se le gusta la avena con plátano. Quiero comerme un platito de avena, cafecitos, y avena con café no combina, yo sé, pero sí, amigos. Y ahorita estoy solita porque Don Sin Rostro fue al dentista, hoy tuvo cita en el dentista, así que se fue. También, tengo que editar video porque ayer estaba editando video. Bueno, ayer quería editar video, pero una amiga que vive aquí en Japón me habló por teléfono y nos quedamos hablando horas y horas por teléfono, y ya en la noche ya no me dieron ganas de seguir editando. Pero ay, amigos, estoy tan contenta aquí en mi casita ya y quiero retomar mi energía de los vlogs, se los juro, porque a veces uno cuando sale anda de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y llega a casa otra vez a los vlogs y luego digo yo, ay, mi casa toda sucia, asquerosa, ¿qué les voy a enseñar yo en los vlogs? Pero no, hoy me voy a poner a limpiar muy bien. Primero voy a desayunar, voy a limpiar esta cocina que está hecha un cochinero. Y sí, entonces al ratito los veo, ¿ok? Llegó mi Don Sin Rostro. ¿Todo esか? どうですか? 大丈夫? なんかね、本当は東京行く前に行かなきゃいけなかったんだけど、なんかまたね、バクテリアまたマスで、またラルゴ。Ay. Recuerdan que yo andaba con un dolorcito aquí en la mandíbula. Bueno, todavía me duele, pero ya casi no me duele, amigos. Entonces yo pensé que era el diente o una bacteria o algo, pero no sé, yo creo que entonces que es estrés, amigos, porque últimamente sí he notado que cuando estoy así seria o editando estoy así como que presionando, y yo creo que al dormir igual, y entonces yo creo que es estrés lo que me estaba provocando el dolor. Pero ahorita ya me siento mucho mejor, ya, o sea, sí me duele un poquito todavía, pero ya cada vez menos, de verdad. ¿Por qué? Estrés con Don Sin Rostro, por eso. No es cierto. No es cierto. Es cierto, mi amor. Y vean, ya tengo mi avena aquí lista. ¿Saben qué? Yo me acuerdo que tenía manzanas, plátanos ahí en el refri, pero Yuri bailó con todo, con las manzanas y todo. Entonces le voy a poner piloncillo. Vean, que me regaló mi amiga Yuri y su familia. Muchísimas gracias. Le puse un poquito ya, aquí tiene. Y está muy rico, amigos. Yo nunca había probado el piloncillo así granulado. Y a ver, vamos a probar. Itadakimasu. Así lo hace mi amiga de Superamas de taza, ¿no? De red chupeta. Está muy rico. Y así con el piloncillo ya no le puse azúcar a la avena, entonces está rica. Pobre mi Don Sin Rostro, amigos. Ya lo tuve que correr al cuarto porque estaba ahí sentadito, y ya le dije que ahí viéndolo sentado no me dan ganas de limpiar. Así que ahora sí, sin excusas ni pretextos, me voy a poner a limpiar y a guardar el tiradero de mi guarico. Así que al rato los veo.
amigos, ahora estoy trapeando. Hace años que yo no trapeaba, pero este es un trapeador especial porque ya vieron, aquí tiene para el agüita y aquí para ponerlo y secar, vean, sin tener que meter las manos. Este trapeador es un regalito de una amiga mía. Me lo mandó por regalo del 14 de febrero, ¿ustedes creen? Porque yo creo que no le gustó verme como limpiando a la japonesa. Aquí en Japón no venden, bueno, o sea, estos trapeadores así como el que yo tengo ahorita es muy raro verlos en las casas japonesas porque aquí venden más como, no recuerdo cómo se llaman, por ahí me dijeron, tiene como una esponjita y ahí se le pone como tipo papelito o un trapito para limpiar, ¿no? Pero en Japón no se trapea así como lo hacemos en México. Por ejemplo, en México que pasamos el trapeador húmedo, después lo exprimimos y le ponemos algún olor al agua y eso. Aquí en Japón no se hace, amigos. Incluso ahorita el trapeador yo lo seco súper bien porque aquí en Japón no hay tanta suciedad como en México, por lo mismo de que uno no entra con zapatos. O sea, sí hay mucho polvo, yo ya les he enseñado, pero es muy diferente el polvo que la tierra que se trae de afuera, ¿no? Por los zapatos sucios. Entonces, aquí en Japón lo único que se hace es pasar como franelita húmeda, no se moja el piso como lo hacemos en México, así que yo ese trapeador lo exprimo súper bien y pues me está gustando la experiencia, amigos, que en sí yo la limpieza a la japonesa lo hacía así porque a mí me gusta hacerlo de esa manera, porque ya les dije, yo estoy bien ciega, entonces me gusta ver cómo estoy limpiando. Y bueno, este regalito me lo dio mi amiga Mimi. ¿Se acuerdan de mi amiga Mimi? Sí, mi amiga Mimi cómo me quiere. Ella me lo regaló por el 14 de febrero, o sea, lo encargó, me llegó y luego venía así como envuelto hasta así como de regalo, todo rojo con su moñito bien bonito. Muchas gracias, amiga Mimi, muchas gracias. Y bueno, como ya no me quieren ver limpiando la japonesa, pues ahora va a ser limpiando a la mexicana. Tiene años que no trapeaba, amigos, ¿no? O sea, en mi casa en México, no voy a decir que trapeaba todos los días, porque ahí de vez en cuando le ayudaba a mi mamá. Pero esta es la segunda vez que ocupo el trapeador porque ya lo había utilizado una vez que no me pude resistir y dije, yo ya lo voy a abrir, y lo abrí y sentí así como que, no sé, me vino algo de México, no sé, como un airecito y fue súper padre, amigos. Así que véanme, ahorita ando trapeando y pues sí, amigos, estoy terminando de limpiar más rápido. Muchas gracias, amiga Mimi, por todas tus molestias, por quererme tanto, por no quererme ver limpiando a la japonesa. Los quiero mucho, gracias, amigos. Y bueno, ya me voy a apurar porque ya es bien tarde y ya no va a tardar en llegar el guarico. Ya, amigos, ya nada más estoy lavando los trastes porque vean el desastre que tengo. Y luego vean, ayer me corté, no fue tan escandaloso según yo, pero como me corté en donde doblamos así el dedo, entonces un chorro de sangre, que si me quito el curita me sigue sangrando y sangrando y sangrando, pero así chorros y no sé. Y ¿saben qué? Les quería contar sobre mi arroz, porque varios me habían estado preguntando que qué pasó con el arroz. ¿Saben qué? No mejoró el arroz, no mejoró ni porque cambiamos el agua ni nada, no mejoró en lo absoluto, pero ya encontramos cuál es el problema. Bueno, según nosotros ya encontramos cuál es el problema. Creo que todo el problema del arroz es por la máquina. Yo creo que la función de calentado de la máquina no funciona bien, porque hagan de cuenta que hacemos arroz y al momento, como les he dicho, sale bien, pero como al pasar de las horitas como que se empieza a echar a perder. Y las máquinas arroceras aquí de Japón, por ejemplo, después de que cocinan tu arroz, deja una cierta temperatura para que tu arroz se conserve calientito todo el tiempo y entonces te dura varias horas. Mi don Sin Rostro dice que él cree que la temperatura no es suficiente para mantener bien el arroz y que por eso se echa a perder, y yo digo que no, que tiene exceso de calor y que es por eso que se pone el arroz así feo. Y estamos haciendo la prueba de que hago yo el arroz y apago la máquina y no se echa a perder el arroz. Entonces yo creo que sí es la arrocera. Ahorita vamos a comprar otra arrocera, pero ya no de las tiendas así nuevecitas, sino una por internet de uso. Vamos a buscar para ver si es verdad que es la máquina, porque ya... O sea, ya hicimos todo lo posible, cambiamos el arroz, cambiamos el agua, el filtro, todo, y nada funciona. Incluso el arroz que me dio Mayra lo preparé y parecía que todo iba bien, pero ya al pasar las horas agarró ese olor feo también. Entonces no es el arroz, amigos, no, o al menos que todo el arroz en Niigata esté contaminado, pero no creo. Entonces es la máquina, así que vamos a comprar otra a ver qué tal sale. Y si es la máquina, pues ya después
pensaremos en comprar otra máquina nueva, ¿no? Pero sí, bien raro, amigos. Vean, amigos, se ve bonito, no deja de nevar, pero les digo que ya tanta nieve ya no nos pone tan felices como al principio. ¡Yay! Se siente mucho frío hoy. Ya voy a bajar por mi guarico, amigos. No me puse la chamarra porque como he estado limpia y limpia, ya entré en calor, amigos. Vean, ya llegó a tiempo. Ryuse venía bien dormido en el autobús, entonces ya está con berrinche. No quiere subir, Ryuse. Y vean, ya llegó Yurika también. Véanla cómo viene, amigos. O sea, en invierno y con calcetas y chorcitos. ¿Cómo ven? ¡Ay! Salió volando la mochila de Ryuse. Vamos, papá, vamos. No, no la tires ya otra vez. Ya no, eso no es divertido. Ándale, vamos. Ahorita mi don sin rostro dice que va a salir con Ryuse porque me llegó un correo de mi buzón hace como 3 días. Es que mi buzón no me queda cerca, amigos. Mi buzón me queda como a 1 hora y piquito de mi casa, o sea, está muy lejos. Y entonces ahorita tenemos que ir al buzón porque me dijeron que me llegaron varios paquetitos, varios cartitas. De verdad, muchas gracias, amigos. Ya no sé cómo decirles de verdad, pero muchas gracias. A veces hasta me siento culpable de que me manden tantas cosas y ya se los había comentado por YouNow, pero muchas gracias. Incluso aquí en la casa me llegó una cartita y un paquetito de mi amiga Sheila y otra cartita de España, pero quiero esperar a que don sin rostro me traiga los demás paquetitos y entonces si son muchos, pues hacer un video abriendo los paquetes, ¿no? Y si no es tanto, pues meterlos en un blog, porque luego ven que me agarro plática y plática y entonces los vlogs quedan como de 30 minutos y no los quiero hartar. Vean, ya se van. Bye bye. Bye. Cuídate mucho. Yurika también se fue a casa de un amiguito. Esos niños nada más llegan y bueno, Yurika nada más llega y pura calle. Y Ryuse, pues está bien que su papá se lo haya llevado porque les digo que ahora tiene una mamitis aguda que no me deja hacer nada cuando llega. Amigos, ¿qué creen? Ya llegó mi don sin rostro con guarico de la calle. Vean nada más todo lo que me trajo. Ay, amigos, millones de gracias. Y saben que ya son las 6 de la tarde y ya me lo termino de cocinar. Se me hizo tarde porque andaba editando el video. No he terminado de editar y se me hizo tardecito para hacer la comida. Y según yo iba a ir al súper y ya no fui, entonces encontré esto. Así que nada más les puse ajo, sal y pimienta así frititas. Y acá tengo takenoko, que es el brote del bambú que les había enseñado. Voy a hacer sopa de miso con esto. Vean, corté cebolla larga y se lo voy a agregar aquí. Y después le pongo dashi de pescado y el miso y sabe bien rica. Quiero hacer una ensalada, pero no tengo verduras, amigos. Creo que tengo un poquito de repollo, así que voy a hacer una ensaladita con eso. Y también voy a hacer tofu. Voy a rallar un poco de rábano o de daikon, el daikon. Y voy a ocupar estos son como honguitos, amigos. Estos están deliciosos. Y pues sí, ese va a ser nuestro menú del día de hoy. Así que me estoy apurando porque ya tenemos hambre, hambre, hambre. Konbanwa. Oishishou na gohan desu. Pojo. なんかリリアナさんとこのポジョに似てるね。ああ。Pero el de Liliana está más rico. ああ、でも美味しそう。あ、これは豆腐とね、なめたけだね。美味しそう。白身魚、イエーイ。あとね、今日はこの間ダニーさんがお土産で持ってきてくれた。これセルベスだと思うんだけど、美味しいかな？ちょっと怖いです。はい、これで開けたいと思います。ゆりファミリーさんありがとう。おー、できた。イエーイ。アベール美味しいかなこれ。ああ面白い味。美味しい。フルーティーで後味がちょっと苦い。美味しい。ありがとう。美味しいです。はい、ゆりちゃんなめたけ食べて。どうかな。なんか変わった味がする。そう？あんまり言葉で伝えられない。Ryuse, ¿qué haces ahí? ¿Sí cabes? Mira nada más cómo tienes ahí de juguetes. Y vean, Yurika Chan dónde anda metida. No la deja salir su hermano de ahí. Está viendo Doraemon. ¡Yay! Ya terminamos de cenar, amigos. Y ahora tengo que lavar los trastes. Porque si no lavo los trastes ahorita, luego me pongo a editar y me da la noche y ya no los lavo. Y luego el siguiente día están ahí, otra vez se vuelven a ensuciar. Y es de nunca acabar. Ryuse-kun, estás gritando mucho, ¿eh? ¿Quieres la verde? Vean ese guarico, amigos.
Muy bien. Vean, ya me estoy acomodando en el sofá. Ya me voy a ir a lavar los trastes. Amigos, ¿saben qué hora es? Vean, son la 1:38 de la mañana ya. Y no me he dormido, ¿ustedes creen? Porque estaba editando el video del evento de la escuela de Ryusei. Lo acabo de terminar, ya se está guardando. Lo voy a subir a YouTube y lo voy a dejar cargando toda la noche. Y ya para mañana temprano publicarlo. Me costó un poquito de trabajo porque como había más niños, tuve que poner muchos clips borrosos. Ya saben, para ocultarle la cara a los niños. Que varios me dicen, ay, ¿por qué les tapas el rostro? ¿Por qué esto? Pero es que aquí en Japón, amigos, es muy importante la privacidad y sobre todo si son niños que no son tus hijos, o sea, hay que cuidar mucho eso y para no tener ningún tipo de problema. Y aparte con mi don sin rostro, que él me exige que hacia otras personas o instituciones o etcétera, pues hay que borrarles el rostro, ¿no? O sea, igual y cuando voy así en la calle, que hay gente, pues no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que conocemos, que son cercanas, que viven en nuestra misma ciudad, que van en las mismas escuelas que nuestros hijos, ahí sí tenemos que cuidar mucho, 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 amigos. Así que me costó un poquito de trabajo, pero ya lo terminé y espero que les haya gustado mucho ese video. Yo como mamá gallina, ya saben. Y bueno, amigos, ahora sí me voy a despedir. Ryusei como a las 8 de la noche se quedó dormido, entonces mañana me va a tener despierta súper temprano, a las 6 yo creo, así que no creo que vaya a dormir mucho. Los quiero mucho, amiguitos, gracias por todo, les mando besitos gigantes, gracias por estar siempre aquí en nuestros videos, los quiero, se me cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye, matane. Saludos desde Atlanta, California. Y saludos a toda tu familia. Bye bye. Bye.